Buenas tardes, ¿cómo están, estimados estudiantes? Estamos dando inicio a la clase de auditoría que corresponde al tema herramientas, ¿sí? En pantalla tienen ustedes un martillo que, como ustedes saben, es una herramienta y en función de esta imagen que vamos a programar como asociada al tema que vamos a desarrollar el día de hoy, piensen ustedes que el martillo como una herramienta puede ser utilizado por diversos actores, por diversos sujetos que le van a dar un empleo según la tarea que cada uno de ellos cumple. Entre esos sujetos tenemos el albañil, que va a utilizar el martillo para romper alguna pared, algún muro. Tenemos el carpintero, que va a utilizar el martillo para clavar, para unir dos piezas de madera. Tenemos un orfebre, que va a utilizar el martillo para modelar, para dar relieve a una placa de metal. Y así cada una de estas personas utiliza la misma herramienta, pero con finalidades diferentes. En materia de auditoría, como una técnica profesional de control que es única para el contador público, cuando hablamos del control externo, profesional, independiente, escéptico y de bases selectivas, que es la auditoría contable, las herramientas van a ser las mismas, pero obviamente van a tener una distinta finalidad y un distinto objetivo en manos del auditor interno y en manos del auditor externo. Nosotros en este curso vamos a estudiar las herramientas de la auditoría contable y su utilización en lo que es la auditoría contable interna. Para ello vamos a trabajar con el mapa conceptual número 9 que ustedes ya tienen a su disposición, y luego de haber leído ese material teórico número 9, vamos a aplicarlo técnicamente al caso Tiramisú, que es nuestro cliente en común. Y vamos a empezar entonces con el primer grupo de herramientas que vamos a estudiar, que según el esquema conceptual con el que se ha confeccionado el material número 9, comenzamos por las analíticas. Antes de eso vamos a decir que en líneas generales las herramientas que se utilizan en la ejecución o en la gestión de la auditoría contable interna pertenecen a dos grandes grupos. Por un lado tenemos las pruebas, un grupo de herramientas con las que vamos a trabajar, y por el otro lado tenemos a los procedimientos sustantivos, ¿sí? Por un lado están las pruebas y por otro lado los procedimientos sustantivos. La distinción entre el primer y el segundo grupo de herramientas tiene que ver en cómo se llevan adelante. Mientras las pruebas se realizan en la oficina y
emplean sensores documentales y registrales, los procedimientos sustantivos se realizan en el lugar donde se encuentra el objeto, el bien, el evento o la situación que se va a controlar. Es decir, mientras en las pruebas vamos a trabajar en la comodidad de la oficina o del estudio donde realiza su labor profesional el contador auditor, durante los procedimientos sustantivos dejamos nuestra oficina y nos desplazamos físicamente hacia lugares que le pertenecen al cliente, donde se encuentran los objetos, los bienes, el evento o la situación que estamos controlando en ese momento. Entonces, una vez que hemos introducido cuáles son los dos grandes grupos de herramientas con los cuales se trabaja en auditoría contable interna, que son las mismas herramientas que se utilizan en auditoría contable externa, pero con un distinto objeto de control, con una distinta finalidad y con un distinto tipo de destinatarios de la labor, vamos a concentrarnos ahora en cada grupo de herramientas aplicándolo al caso Tiramisú Sociedad Anónima. Dicho sea esto, borramos todas las anotaciones y empezamos nuevamente. ¿Con qué vamos a empezar? Vamos a empezar con las herramientas que le pertenecen al grupo de las pruebas, y dentro de las herramientas pruebas tenemos dos subtipos o dos grupos de herramientas pruebas. Por un lado tenemos a las analíticas y por otro lado tenemos a las pruebas sustantivas. Cuando pensamos en las pruebas analíticas, lo que tenemos que tener en cuenta es que el profesional va a poner en práctica una acción que es el análisis. ¿El análisis de qué? El análisis de los sensores. Ya saben que los sensores van a ser documentales y van a ser registrales. ¿Y para qué va a analizar esos sensores documentales y registrales? Va a analizarlos para conocer, para evaluar y para obtener evidencias en función del tipo de prueba analítica que esté aplicando en todas las fases o etapas del proceso de auditoría, o específicamente en alguna de las etapas o en alguna de las fases del proceso de auditoría. Acá se hace un análisis de la consistencia o razonabilidad de esos sensores, y con la finalidad de conocer, de evaluar y o de obtener evidencia. Cuando hablamos de pruebas sustantivas, estamos hablando de la sustancia del objeto controlado. Cuando hablamos de sustancia del objeto controlado,
controlado, estamos hablando de materialidad, estamos hablando de realidad, estamos hablando de una comprobación, estamos hablando de una constatación. Es decir, que acá van a estar involucrados cantidades, van a estar involucrados valuaciones, va a estar involucrado precios, van a estar involucrados importes, van a estar involucrados saldos, van a estar involucrados mediciones concretas que se refieren al objeto del control. En cambio, en las analíticas estamos yendo a cuestiones cualitativas, estamos yendo a cuestiones de detalle, estamos yendo a cuestiones que hacen más que nada a descripciones de las cuestiones que estamos controlando, de los objetos de control, ¿sí? Entonces, recapitulando, dentro de lo que son las herramientas, tenemos el primer gran grupo, que son las pruebas, que suponen una acción del contador auditor en su oficina sin necesidad de desplazarse, y estas pruebas van a dividirse a su vez en dos grandes grupos. Las pruebas analíticas, que suponen una acción de análisis para conocer, evaluar y obtener evidencias, y las sustantivas, que ya suponen una evaluación de lo que es la sustancia del objeto controlado, la materialidad, la realidad, la comprobación, la constatación, enfocada en cantidades, valuaciones, precios, importes, saldos y mediciones concretas de ese objeto de control. Hasta acá la introducción a la herramienta, y ahora vamos a ver cada caso puntual aplicado a nuestro cliente en común, que se llama Tiramisú Sociedad Anónima. Recapitulando entonces, dentro de las pruebas, vamos a iniciar el análisis de las pruebas sustantivas, analíticas, pruebas analíticas, que se van a subdividir en tres grandes grupos a su vez. El primer grupo tiene que ver con las pruebas globales de razonabilidad. Bien. Cuando hablamos de pruebas globales de razonabilidad, estamos marcando una palabra, que es la razonabilidad, que nos acompaña desde la propia definición de lo que es el servicio de aseguramiento en auditoría contable. El auditor contable va a emitir un informe, en el caso de la auditoría contable interna, con una conclusión sobre el CIAO, sobre el control interno administrativo operante del ente, luego de haber determinado que estaban dadas las condiciones de auditabilidad. Y en este informe que va a emitir este auditor contador público, va a decir si ese CIAO posee las condiciones de funcionamiento
basadas en una razonable seguridad operativa o funcional, mejor dicho, se supone que ese SIAO va a tener incorporados mecanismos detectivos y mecanismos correctivos propios, autónomos, que le van a brindar al SIAO la seguridad razonable suficiente para garantizar los objetivos que nos plantea el modelo COSO, que son, el modelo COSO 1, perdón, que son la eficacia y la eficiencia de las operaciones, la confiabilidad en la información financiera y también en la extracontable, y el cumplimiento de las normas internas y de las leyes que son de aplicación a nuestro cliente. Entonces, justamente las pruebas globales de razonabilidad van a ser aquellas que van a estar presentes a lo largo de toda la labor profesional es decir, que van a estar presentes en todas las fases y en todas las etapas del proceso de auditoría y también van a estar presentes en la ejecución de las otras pruebas que vamos a estudiar y de los otros procedimientos sustantivos que vamos a estudiar, ¿sí? Llevándolo al plano práctico, en el caso de Tiramisú, Sociedad Anónima, fíjense ustedes que la primera prueba global de razonabilidad que aplicó el contador, en este caso puntual, le permitió identificar una falta de razonabilidad en el crecimiento del costo de reposición de la mercadería vendida, porque advirtió que creció un 35% cuando se mantuvo los mismos proveedores. Recuerden ustedes que eran alfa y beta. Se compró la misma cantidad y la calidad había bajado sensiblemente. Entonces, cuando este contador realiza esa evaluación preliminar a partir de la convocatoria que había hecho el gerente general y las distintas acciones que él había desplegado para conocer y evaluar a esta empresa, había advertido justamente esta situación carente de razonabilidad, por la cual se había producido el crecimiento del costo de reposición de la mercadería vendida en un 35%, cuando los proveedores eran los mismos, alfa y beta, se habían mantenido las cantidades de mercadería compradas y la calidad de los productos había bajado sensiblemente según las quejas y reclamos recurrentes de los clientes más importantes de la empresa. Ante esta situación, entonces, este contador advierte que había una relación de razonabilidad inconsistente que se había advertido dentro de lo que era el proceso de las compras en cuenta corriente
y a partir de las acciones que él desplegó, identificó que la situación de incorrección se había producido en el área de almacenes dentro de lo que era el circuito de recepción de la mercadería. ¿Qué herramienta aplicó el contador para llegar a esa conclusión preliminar? Aplicó una prueba analítica global de razonabilidad que le marcó esa incorrección sobre la cual él centró su análisis durante la fase 1 del proceso de auditoría contable interna. Vamos a borrar la pizarra y vamos a seguir analizando el segundo subgrupo dentro de las pruebas analíticas, que son las denominadas pruebas circulares. Si ustedes piensan en la palabra circular, seguramente van a visualizar en sus cabecitas un círculo, ¿sí? Circular de círculo. También de circuito, ¿sí? Y cuando ustedes piensan en un círculo o en un circuito, está formado por una cantidad consecutiva de puntos que se van uniendo entre sí para conformar este círculo, este circuito, ¿sí? Hasta que se cierra la línea y se completa ese dibujo circular o del circuito. Justamente, si ustedes piensan en lo que es un circuito de lo que nosotros analizamos hasta este momento, un circuito es un grupo de acciones, de transacciones o de operaciones que componen una secuencia dentro de lo que es un proceso completo dentro del funcionamiento interno del ente, ¿sí? Eso es justamente un circuito. Y bajo el enfoque de la teoría de los sistemas, estos circuitos corresponden a acciones que son para una misma finalidad dentro de un proceso. Por ejemplo, dentro de lo que es el área de almacén, nosotros vimos que teníamos un circuito de recepción, teníamos un circuito de stock o almacenamiento y teníamos un circuito de despacho. Y cada uno de esos circuitos tienen justamente, cada uno de estos circuitos tienen justamente su secuencia de acciones, su secuencia de tareas, sus secuencias de operaciones que dan justamente el paso a paso para completar esa acción dentro de lo que es el área de almacén. Entonces, cuando ustedes piensan en las pruebas circulares, justamente la palabra y todo lo que acabamos de analizar ahora le está marcando la necesidad de hacer un seguimiento por cada una de estas tareas que se van dando en los circuitos que componen un proceso hasta
va a ir identificando si cada una de las áreas que intervienen en ese proceso, con cada uno de sus circuitos, está cumpliendo las tareas como corresponde que las cumplan y están llevando adelante la labor para que esa operación sea eficaz, sea eficiente, se contribuya a la confiabilidad de la información en el sistema de información, se cumplan con las normas internas y con las normas legales que resultan de aplicación y en definitiva ese CIAO sea óptimo, ¿sí? Entonces vamos a borrar la pizarra y vamos a analizar la prueba circular dentro de lo que es el caso Tiramisú Sociedad Anónima. Para el caso puntual de Tiramisú Sociedad Anónima, la prueba circular, después que identificamos la incorrección que nos llama más la atención por su peligrosidad, hemos visto que esa incorrección está localizada en el área de almacén, dentro de lo que es el circuito de recepción de la mercadería. Y en ese circuito de recepción de la mercadería, nosotros para hacer la prueba circular que nos va a permitir conocer el funcionamiento interno del circuito de recepción, vamos a tomar 4 o 5 operaciones de recepción de mercadería y vamos a hacer el seguimiento de toda la secuencia correspondiente a ese circuito. Para ponerlo en términos prácticos, ¿qué es lo que sigue el auditor? El contador, que eventualmente se va a convertir en el auditor interno, va a seguir sensores a través de las áreas intervinientes en los circuitos y en los procesos analizados. En este caso, recuerden ustedes que nosotros estábamos haciendo el seguimiento, ¿sí?, en el área de almacén dentro de lo que es el circuito de recepción de la mercadería que le pertenece al proceso de compras de mercaderías en cuenta corriente. ¿Cómo vamos a armar o vamos a diseñar la prueba circular? Como nosotros tenemos que seguir 4 o 5 eventos que pertenecen al circuito de recepción de mercadería proveniente de compras a proveedores en cuenta corriente, lo primero que vamos a hacer es seguir esa secuencia, pero esa secuencia, para poder ver cómo se ha llevado adelante, la tenemos que seguir en el sentido inverso al del sistema de información del ente. ¿Qué significa esto? Significa que para poder seguir la secuencia tal y cual se ha llevado a cabo,
nosotros tenemos que partir desde la finalización de la operación según el sistema de información y vamos desandando el camino hasta el origen de esa operación. Vamos a llevarlo puntualmente al caso de Tiramisú, Sociedad Anónima, ¿sí? Vamos a borrar entonces esto. Y vamos a hacer concretamente la secuencia de la prueba circular para Tiramisú, Sociedad Anónima. La finalización de la operatoria del circuito de recepción de la mercadería comprada a proveedores termina justamente con la factura de compra a los proveedores registrada en los libros contables, en este caso subdiario, en el subdiario de compras, y fiscales en el libro IVA compras. Eso es lo que este contador había registrado o había relevado durante el relevamiento general que había llevado a cabo en esta empresa, ¿sí? Recuerden ustedes que el gerente de administración le había dicho que todas las compras se encontraban debidamente facturadas, se encontraban debidamente registradas, tanto contable como fiscalmente, ¿sí? Por lo tanto, ese circuito de recepción de la mercadería ha terminado con todas las facturas de compra a los proveedores debidamente registradas en los libros contables, subdiario de compras, y fiscales en el libro IVA compras. Y recuerden ustedes que una de las primeras acciones que hizo este contador fue corroborar la coincidencia entre el subdiario de compras y el libro IVA compras. Por lo tanto, corrobora que efectivamente en esta empresa todas las facturas de compra en cuenta corriente a los proveedores se encontraba registrada tanto contable como fiscalmente. Ese sería entonces el primer paso de la prueba circular, ¿sí? ¿Dónde vamos a encontrar nosotros esta documentación, estos sensores con los cuales vamos a dar inicio a la prueba circular? Lo vamos a encontrar ¿en dónde? Lo vamos a encontrar en el área administrativo contable que está a cargo del gerente administrativo. ¿Qué vamos a hacer en esa área administrativo contable? Vamos a seleccionar 4 o 5 facturas de compras a proveedores, entre las cuales vamos a incluir, lógicamente, facturas de compra a los proveedores mayoritarios. ¿Cuáles son esos proveedores mayoritarios? Alfa,
y beta. Entonces, de esa selección que hacemos de estos 4 o 5 sensores documentales consistentes en facturas de compra a los proveedores, vamos a asegurarnos de incluir facturas de compra a alfa y a beta y ya corroboramos que están debidamente registradas tanto en el libro contable como en el libro fiscal. Una vez que hemos seleccionado estas 4 o 5 facturas de compras, ¿qué es lo que sigue en la secuencia? Vamos a tener que buscar el correlato de las facturas de compra registradas contable y fiscalmente en los correspondientes remitos, es decir, los remitos de compra que nos van a permitir determinar que esa mercadería facturada, esa mercadería registrada, la mercadería facturada, la mercadería registrada, tiene un correlato en la mercadería que ha ingresado a la empresa. Y ahora yo les pregunto, ¿dónde vamos a ir a buscar los remitos de compra archivados en Tiramisú S.A.? Fácil, nosotros del relevamiento sabemos que el área que archiva los remitos de compra es el área de almacén. El archivo de remitos de compra está en el área almacén. Por lo tanto, después de estar en la gerencia administrativa, nos vamos a ir al sector almacén para pedir los remitos de compra que corresponden a las facturas de compra que hemos seleccionado para la prueba circular. Bien. Cuando llegamos al área de almacén, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar los remitos que corresponden a las facturas seleccionadas para la prueba circular. ¿Y qué es lo primero que vamos a observar en esos remitos de compra? Según la política de la empresa con relación a las recepciones de mercaderías provenientes de compras a proveedores. Recuerden ustedes que había una política de que se debía controlar en el área de almacén la recepción de la mercadería que venía de los proveedores, haciendo un cotejo entre la factura, la mercadería física y el remito del proveedor. Y si todo eso coincidía entre sí, ¿qué había que hacer? Había que conformar, ¿qué cosa? El remito del proveedor para que quede constancia de que la mercadería que ingresó coincidía con el detalle del remito y con el detalle de la factura que habían enviado los proveedores junto con la mercadería. ¿Sí? Y después, ¿qué pasaba? La factura se enviaba al área administrativo contable, mientras que el remito quedaba en custodia del jefe de almacén porque era utilizado como un informe de recepción. ¿Y qué es lo que pasó acá en este punto 3? En este
3, cuando ustedes controlen los remitos de los otros proveedores distintos a alfa y a beta, ustedes van a verificar que sí se ha cumplido con el control de la recepción tal y cual lo estipula la política de la empresa, y los remitos de los otros proveedores distintos de alfa y de beta sí se encuentran debidamente conformados por los empleados del área de almacén. Ahora, cuando vayan a controlar los remitos de los proveedores alfa y beta, se van a dar con que no están conformados porque el jefe de almacén ha dispuesto que no se controle la mercadería enviada por alfa y beta con el remito enviado por alfa y beta y con la factura enviada con alfa y beta, porque según este jefe de almacén, ese control para las compras realizadas a alfa y a beta era una pérdida de tiempo, dado que hacía ya más de 15 años que se operaba con esta empresa, había confianza, había una excelente relación comercial y por lo tanto no era necesario cumplir con la norma interna de controlar la recepción de mercadería cuando sea proveniente de alfa y de beta. Por lo tanto, en el caso de la prueba circular, nosotros completamos esta secuencia y anotamos en nuestros documentos de trabajo que en las facturas que tienen correlato con remitos de otros proveedores distintos de alfa y de beta, sí se cumple con todo el protocolo de recepción según las normas internas. Y en los remitos que pertenecen a alfa y a beta, no se cumple con los controles previstos por las normas internas en el área de almacén, en el circuito de recepción de mercadería. Y vamos documentando todo lo que nosotros vamos conociendo y vamos evaluando de nuestro cliente, ¿sí? En la prueba circular, con estas 4 o 5 operaciones que hemos seleccionado para hacer el seguimiento, vamos conociendo cómo se da esa secuencia circular, esa secuencia en los circuitos, en los procesos, y así vamos viendo cómo opera el ente en realidad, con independencia de lo que nos ha dicho el gerente general en la entrevista, con lo que nos ha dicho el gerente de administración en la entrevista y con lo que nos ha dicho el jefe de almacén en la entrevista. Nosotros nos abstraemos de eso porque somos escépticos y vamos buscando la información aplicando la prueba analítica circular, que es una prueba que se realiza en la fase 1 durante la etapa del relevamiento general. ¿Sí? Entonces, en función del material teórico que ustedes tienen, ahora lo estamos aplicando al caso Tiramisú Sociedad Anónima. ¿Sí? Bien. Hasta acá la prueba
circular. Vamos a borrar la pizarra y vamos a pasar al segundo grupo de pruebas analíticas que se llama prueba de cumplimiento de controles. Esta prueba de cumplimiento de controles para nosotros es una prueba estelar. Por eso les dibujo las estrellitas. Es una prueba de significativa relevancia para un auditor interno. Y esta prueba de cumplimiento de control es tan pero tan relevante que se va a llevar a cabo durante dos momentos distintos del proceso de auditoría contable interna. En un primer momento se va a llevar a cabo dentro de lo que es la fase 1 del proceso de auditoría contable interna en la etapa 2 que se llama relevamiento detallado. Y en el segundo momento se va a realizar dentro de lo que es la fase 2 del proceso de auditoría contable interna, dentro de la etapa 2 que se conoce con el nombre de ejecución de la auditoría. Ahora bien, ¿con qué finalidad se aplica esta prueba en uno y en otro de los momentos que hemos marcado? Mientras en el primer momento, dentro del relevamiento detallado, la prueba de cumplimiento de control tiene la finalidad de relevar información para conocer y evaluar el CIAO, en lo que es la fase 2, etapa de ejecución de la auditoría, la prueba de cumplimiento de controles tiene la finalidad de recabar evidencias o pruebas que respalden las conclusiones del auditor interno. Tengan en cuenta que en esta fase 2, etapa 2, ya existe la figura del auditor contable interno, mientras que en la fase 1, etapa 2, es labor del contador que aún no aceptó la auditoría interna, porque todavía está en fase 1 y tiene que llegar a la etapa 3, donde va a definir si están dadas o no las condiciones de auditabilidad de ese ente, ¿sí? Por eso todavía acá es contador y acá ya es auditor interno. Bien, vamos a la secuencia entonces de la prueba de cumplimiento de control aplicada al caso tiramisú, aplicada al caso tiramisú S.A. Partiendo de la información recabada durante la prueba circular que se hizo durante la etapa del relevamiento general, el contador va a ampliar la muestra. Recuerden que en la prueba circular había seleccionado 4 o
5 facturas de compra a proveedores, a todo tipo de proveedores, incluyendo las de alfa y de beta, y buscó el correlato en los remitos de compra. Ahora va a ampliar su muestra y va a considerar facturas de compra a proveedores que le pertenecen a los últimos 6 meses, que es donde empezó la problemática de los costos de reposición, según lo que nos dijo el gerente general. Mayoritariamente por operaciones a alfa y a beta. Selecciona de todos los proveedores, pero va a poner énfasis en las facturas de compra de alfa y de beta. Después de seleccionar estas facturas, las va a relacionar con los remitos de compra correspondientes, y en cada uno de esos remitos de compras correspondientes que se los va a solicitar al jefe del almacén, va a identificar en cuántos remitos de compra, va a identificar en los remitos de compra si se cumple con el control de recepción y está conformado el remito, o no se cumple con el control de recepción y no está conformado el remito. Y por cada uno de los remitos de compra que vaya completando, va a contar cuántos remitos sí cumplen con la norma interna de control de recepción y están conformados, y en cuántos remitos no se cumplió con ese control de recepción y los remitos no están conformados. De esa prueba de cumplimiento de control, este contador va a determinar que los remitos de compra a todos los otros proveedores, según la muestra seleccionada, sí cumplieron con la recepción según la norma interna, que dice que hay que controlar mercadería con remito, con factura y conformar el remito, mientras que las compras a los proveedores alfa y beta no han cumplido con el control obligatorio de la recepción, no están conformados esos remitos y por lo tanto no se ha cumplido con el control de consistencia entre la mercadería física enviada por el proveedor con el remito del proveedor y con la factura del proveedor en caso de haber venido junto con la mercadería. Y ese va a ser el resultado que obtenga este contador de la prueba de cumplimiento de controles con una muestra más relevante que la que aplicó en la prueba circular, ¿sí? Y de esa manera va a poder determinar el grado de desvío que hay con los no, porque recuerden ustedes que todos los no representan las debilidades, las fallas, los puntos débiles o las incorrecciones en el funcionamiento del CIAO, mientras que los sí representan las fortalezas del CIAO, que fueron
relevadas por el contador. Y así se va a ir confeccionando los elementos que van a respaldar el ranking de peligrosidad con la cual este contador en fase 1 va a determinar si el CIAO de este ente presenta o no las condiciones de auditabilidad. Hasta acá hemos terminado con las pruebas analíticas y sus tres grandes tipos, que son la global de razonabilidad aplicada al caso práctico, la de circular aplicado al caso práctico y la de cumplimiento de control aplicado al caso práctico. Tienen el material teórico y tienen su aplicación práctica. Vamos a pasar ahora a el otro grupo de pruebas, que son las pruebas sustantivas. Borramos las anotaciones y nos vamos a las pruebas sustantivas. El primer subgrupo dentro de las pruebas sustantivas tiene que ver con la prueba de cálculos y pases o prueba de transacción. En el caso puntual de Tiramisú, Sociedad Anónima, el contador ha realizado la prueba esta cuando controló que las facturas de compra a proveedores estaban debidamente registradas en los libros subdiario de compras, subdiario de compras, y también estaba registrada en el libro IVA compras. Por lo tanto, este contador verificó que estaba computada la compra, estaba computado el IVA crédito fiscal y estaba computado el pasivo comercial, y en el libro IVA compras estaba computado el crédito fiscal correspondiente a esas compras, ¿sí? Y él ha controlado que exista consistencia en los importes, en las fechas, en los datos de los proveedores, y lo mismo ha hecho en el registro fiscal, porque recuerden ustedes que justamente este contador había corroborado que había coincidencia entre estos registros. Coincidencia entre el censor registral contable y el extracontable o fiscal. ¿Sí? Y ahí fíjense que se aplicó la prueba sustantiva de cálculos y pases o prueba de transacción, ¿sí? Ahora, a esto que está perfecto en el área administrativo contable, recuerden ustedes que había coincidencia, estaba todo muy bien registrado, estaba todo bien contabilizado, se había determinado que coincidían los registros, que todas las facturas estaban registradas. A esta prueba de transacciones le falta un sensor que debe ser involucrado también en el control, pero que en la empresa Tiramisú S.A. no se está aplicando.
no se tiene en cuenta este sensor documental a pesar de la relevancia que tiene para el control. Y fíjense ustedes que el sensor que no se hizo participar de la prueba de transacciones o la prueba de cálculos y de pases es la orden de compra. La orden no. Quiero ponerle color al texto. Bueno, vamos a poner orden de compra. ¿Qué pasó con la orden de compra? Bueno, no le puedo poner el color, sepan disculpar, lo quiero marcar, ¿por qué? Porque la orden de compra es un sensor que sí está previsto dentro de lo que es el circuito de recepción de mercaderías, pero no hay creado en esta empresa ningún control que prevea justamente que se deba controlar la orden de compra, que se deba controlar la orden de compra con la factura del proveedor, con el remito del proveedor, con la mercadería que ha ingresado a la empresa. Justamente por ese motivo es que se ha producido esta incorrección dentro de Tiramisú Sociedad Anónima, porque de haberse estado creado este control obligatorio que no se puede habilitar o no se puede permitir la recepción de mercadería que venga de los proveedores, que no coincida con la orden de compra que está autorizada debidamente, no hubiera pasado lo que pasó de entrar mercadería de inferior calidad y de mayor precio. Por ese motivo es que justamente ustedes cuando hagan la prueba de cálculo y de pases o prueba de transacciones, deben anotar en su papel de trabajo que está faltando involucrar a la orden de compra en este control que es esencial para el funcionamiento interno de Tiramisú Sociedad Anónima, y que falta involucrar a la orden de compra en el control de la recepción para hacer el cotejo cruzado o el control cruzado con la factura del proveedor, el remito del proveedor y la mercadería física que está entrando a la empresa. Dicho sea esto, borramos la pizarra y vamos a pasar a la segunda prueba sustantiva o grupos de prueba sustantiva que se llama la prueba de saldos. Prueba de saldos. Tal como su nombre lo indica, la prueba de saldos consiste en evaluar, controlar
la acumulación de imputaciones a cada cuenta hasta llegar a su saldo actual. En el caso de la prueba de saldos, nosotros tenemos que ver la lógica de las imputaciones, tenemos que ver la cronología de fechas y tenemos que comprobar que haya correlato con la documentación respaldatoria de esas imputaciones. Y siempre vamos a ver la razonabilidad de las imputaciones en cada partida o cuenta controlada. ¿Por qué? Porque el segundo objetivo del modelo COSO 1 dice que en los contadores, auditores internos, tenemos que evaluar la confiabilidad de la información contable y extracontable. Por eso es que vemos estas pruebas sustantivas y en este caso que estamos estudiando ahora en la prueba de saldo, ¿sí? Y acá vamos a ver que sea consistente las imputaciones a la cuenta que estamos controlando. En el caso de tiramisú, las cuentas que vamos a controlar son la cuenta compras, la cuenta IVA crédito fiscal, la cuenta proveedores, el nombre de cada proveedor que hemos controlado y eso con relación al circuito de recepción de la mercadería. Vamos a analizar entonces cuál es el comportamiento lógico y razonable de la cuenta compra. El comportamiento lógico y razonable de la cuenta compra, ¿qué va a hacer? Que se va a debitar cada vez que se registra una nueva compra y se va a acreditar una vez al año en la fecha de cierre del ejercicio contra la cuenta costo de la mercadería vendida. Esto siempre y cuando nosotros estemos llevando el método de determinación del costo de mercadería por diferencia de inventario. ¿Sí? Entonces, todas las compras van a irse a imputar a la cuenta compras y se van a acreditar una vez al año a la fecha de cierre del ejercicio contra la cuenta costo de mercadería vendida. Bien, ahora, ¿qué pasa si en la cuenta tiramisú nosotros observamos que hay, observamos que hay sucesivas proveedores, por ejemplo. ¿Sí? Esa situación es inconsistente porque si yo tengo proveedores a compra de manera recurrente, no es la lógica de la cuenta compras. La cuenta compras se debe debitar con las compras
que se están registrando contablemente y acreditarse contra la cuenta costo de la mercadería vendida al cierre del ejercicio. Si yo veo esta situación que se viene dando recurrentemente, donde la cuenta compras se acredita y se debita la cuenta proveedores, eso me está indicando que este saldo tiene incorrecciones y tendré que ver el motivo por el cual se está dando esta situación anómala, ¿sí? En el caso de tiramisú, nosotros no hemos detectado esta situación, no había ninguna situación que nos lleve a pensar que estaba pasando esto, pero les estoy dando un ejemplo que tiene que ver con el proceso de compras en cuenta corriente y con el circuito de recepción de mercadería. ¿Sí? Bien, vamos a pasar a al tercer grupo de pruebas sustantivas que se llaman las pruebas de objetivos duales. Las pruebas de objetivos duales se dan cuando en la prueba de cálculos y de pase o en la prueba de saldos se han detectado situaciones anómalas, entonces se debe combinar las pruebas de transacciones, que son las primeras de las sustantivas que estudiamos, con las pruebas de saldos sobre una muestra mayor de operaciones a controlar. ¿Por qué? Porque cuando ya aparecen anomalías o incorrecciones, que son los no dentro del CIAO, debo profundizar el análisis en una muestra mayor de transacciones a controlar. Y esto es la prueba de objetivos duales. Pasamos ahora a la última herramienta planteada dentro de lo que es la auditoría, que tiene que ver con los procedimientos sustantivos. Como bien ya les había anticipado, en el procedimiento sustantivo, el auditor se desplaza de su oficina. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de auditor? Porque ya estamos dentro de lo que es la fase 2, etapa 2 de la auditoría interna, que se llama la etapa de la ejecución de la labor. ¿Y por qué hablo de un desplazamiento? Porque este tipo de herramientas requieren tomar contacto con la evidencia natural del objeto de control, aplicando justamente una clave de los procedimientos sustantivos que se llama la verificación por inspección ocular. Por lo tanto, ahí tienen ustedes los detalles de los procedimientos sustantivos que están dentro del material teórico 9, que son la verificación del arqueo de caja, la verificación del recuento físico de bienes de cambio, la verificación del recuento de bienes de uso, la verificación del saldo en cuenta corriente de clientes y de proveedores, la verificación de la conciliación bancaria. Obviamente, cuando hablo de desplazamiento físico en, por ejemplo, una verificación de conciliación bancaria, no es que me voy a tener que ir al banco, no. Hablo del desplazamiento porque voy a tener que pedirle al banco
que me entregue una certificación de movimientos y de saldos de mi cliente a una fecha determinada de tiempo, lo cual se documenta en un sensor externo que se llama extracto bancario. En el caso de la verificación de los saldos en cuenta corriente de proveedores y de clientes, le voy a tener que pedir a cada proveedor controlado y a cada cliente controlado que me entregue una certificación de las operaciones y del saldo que tiene con mi cliente a una fecha determinada. Y en el caso de los bienes de uso, de los bienes de cambio y del dinero, ahí sí voy a tener que desplazarme físicamente a controlar cómo se hace el recuento físico de esos bienes al cierre del momento que yo que estoy eligiendo para hacer el control. Ahí se distingue con el auditor externo que sí o sí hace estos controles al cierre del ejercicio económico y nosotros no. Puede ser al cierre del mes, puede ser al cierre de la semana, puede ser al cierre de un día normal de trabajo o en el momento que la empresa hace el control físico de estos activos que he mencionado. Con esto, mis estimados cuasi colegas, terminamos la clase que corresponde a las herramientas y que se complementa con el material teórico número 9 que ustedes ya tienen a su disposición. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier cuestión que les haya quedado sin comprender, queda abierto en el foro de aspectos teóricos las dudas que responderé a la brevedad. Hasta luego, muchas gracias.